En nombre de la Unión Provincial de Comisiones Obreras, agradeceros la presencia y agradecer la invitación. Yo creo que estos temas son muy convenientes. El discutir, tenemos un problema y es que no somos economistas. Yo muchas veces, te pierdes con tantos datos, con tantos números, pero a mí me gustaría, más allá de los números, y digo que es interesante estos temas, pues porque fue necesario al principio de la crisis, pero sigue siendo exactamente igual de necesario que sepamos dónde estamos. Yo creo que en este tema hay que ser muy radical, hay que ir a la raíz de los problemas y hay que ver quiénes fueron los que generaron esta crisis. Hay que saber por qué se generó esta crisis, es decir, las causas y los culpables. Y luego hablaré de este tema, porque, es decir, el problema es que ahora las consecuencias e incluso la culpa se la quieren echar incluso a los trabajadores, a sus salarios, a que está muy inflexible el mercado laboral, que no se puede despedir bien. Pero coño, si habéis despedido a 2 o 3 millones de trabajadores en 2 o 3 años. Es decir, en vez de buscar las soluciones atacando las causas y atacando a los culpables, se trata de buscar las soluciones atacando a los más débiles. Y ahí, por eso digo que esto es bueno, ahí tenemos que estar todos en contra de ese tema. Todos los trabajadores, todos los movimientos sociales, todos los partidos políticos de izquierdas. Porque es verdad, aquí hay una derecha y hay una izquierda. Las causas de esta crisis fueron la avaricia y la especulación de las finanzas, del mundo de las finanzas, lo decía antes el compañero, que se movían infinidad de billones de euros y de billones de dólares en el mundo de las finanzas, y la especulación inmobiliaria. Aquí se forraron con el tema de las finanzas y con los temas inmobiliarios unos cuantos sinvergüenzas, unos cuantos ladrones, y ahí empezó la causa. Cuando se vino abajo el tema de Lehman Brothers, el tema de los grandes bancos americanos, pero no solo tienen la culpa esa gente, que bastantes sinvergüenzas y ladrones han sido, sino que también tienen la culpa los gobiernos y las instituciones internacionales que bien por acción o bien por omisión no han querido o no han podido evitar y poner remedio a esa situación. ¿Pero por qué no han puesto remedio? Pues porque detrás de todo eso se encuentra una ideología de derechas, vamos a ser claros, hablan de neoliberalismo, no, la derecha de siempre, que ahora es mundial, pero son la gente de la derecha que no quiere que se toquen sus finanzas, que no quieren que se regulen, que no quieren que se controlen, que quieren hacerlo como ellos quieran. Demonizan cualquier intervención de lo público, demonizan incluso la política, porque quieren hacer lo que les dé la gana. Por eso digo que no solamente tuvieron la culpa los ladrones que se lo llevaron, sino los gobiernos y las instituciones que lo permitieron, y un sistema liberal, un sistema de derechas que huye de que los gobiernos metan manos en sus finanzas, regulen sus finanzas. Por eso hay que dejar muy claro que esas son las causas y esos son los culpables. La crisis no nació en los centros de trabajo. Es mentira. Cuando dicen ahora que es que hay que hacer reformas laborales. No. La crisis no nació en los centros de trabajo, ni tiene solución cambiando normas en los centros de trabajo. La crisis no la generaron los trabajadores, ni tienen la culpa sus salarios, ni sus condiciones laborales, ni el coste del despido, ni sus pensiones. No, señor. Por eso, desde Comisiones Obreras,
con todos vosotros y con toda la gente que nos acompañe, vamos a rechazar todas las propuestas que vengan contra los trabajadores, todos los recortes salariales, todos los recortes sociales, todos los recortes laborales, todo lo que venga contra los trabajadores, pero no solo por defendernos, sino porque ahí no está la solución. Dicho esto, yo no quiero hacer demagogia ninguna. Quien diga que la crisis no es grave, o está mintiendo o no tiene ni puta idea de lo que está pasando. La crisis es tan grave como nunca se había conocido en el mundo occidental, en el mundo que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial. Y la crisis no solo se ha llevado bancos enteros por delante, que sería lo de menos, cabrones. Claro. Es que luego afectó a sectores completos que necesitaban el crédito, como la construcción. Y ahí ya no nos reímos tanto, porque empezaron a caer gente y a perder su empleo. Pero es que se llevó al resto de sectores porque cayó el consumo y cayó la confianza y cayó el crédito. Pero es que se está a punto de llevarse estados completos. Lo de Grecia no es una gilipollez. El año pasado, en mayo del 2010, desde Comisiones Obreras pedíamos la intervención de la Unión Europea para salvar Grecia. Y se dice, no se salva Grecia, en realidad se salvan los bancos que son acreedores de Grecia. No. Si el sistema financiero se va a la mierda, nos vamos a reír 2 días de los banqueros. Pero al tercer día, las consecuencias llegan a nuestras empresas y llegan a las asesorías de comisiones así. Mientras que hace unos años solo había 3 o 4 o 6 expedientes de regulación de empleo en la provincia de Toledo, el año pasado hubo 80, compañeros. Y son gente que se queda sin trabajo. Por eso, demagogia la justa. Porque aquí, cuando decimos vamos a intentar salir de la crisis, no es para afianzar el sistema financiero o para sacarle las castañas del fuego a los ricos de siempre, es para salvar la sociedad. Por eso estuvimos de acuerdo desde Comisiones Obreras en una serie de medidas que se hicieron en el primer año de la crisis. El gobierno socialista, el gobierno de Zapatero. Nosotros estuvimos de acuerdo con que se garantizaran los depósitos que tenía la gente en los bancos, el dinero que se tiene en el banco. Porque si no, podría cundir el pánico, como pasó en parte en CCM, que los Llévenes se corrió la voz de que CCM estaba a punto de quebrar y se hicieron colas para sacar el dinero. Si la gente saca el dinero de los bancos, en un momento determinado, la economía se te hunde. Entonces, cuidadito con esas cosas. Y estuvimos de acuerdo también con el Plan E, que fue muy criticado, pero era, como no hay inversión privada, y la gente se está yendo al paro porque cierran las empresas, sobre todo de la construcción, joder, metamos dinero público para reactivar el empleo. Y estuvimos de acuerdo con esa inversión pública. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde hay un antes y un después? ¿Dónde nos separamos del gobierno los sindicatos de clase? En mayo del año pasado, cuando se decide rescatar a Grecia, además de meter dinero para rescatar a Grecia, se toman una serie de decisiones. Y las decisiones son que hay que hacer recortes salariales, recortes sociales, recortes laborales. Y no se habla de impuestos a los ricos, y no se habla de impuestos a los grandes patrimonios, y no se habla de reforma fiscal a las rentas más altas. Es decir, se toma un caminito, que es el de la mayoría de los gobiernos de derechas de Europa. Y de forma acrítica
el Gobierno de España también. Y se le rebaja el salario a los funcionarios y se le congela las pensiones a los pensionistas y se elimina la inversión pública y se anuncia la reforma laboral. Y, coño, la reforma laboral. Ya no nos vamos a meter contra los capitalistas, ahora venimos a por los trabajadores. Y en la reforma laboral nos plantean fundamentalmente el despido más barato y más sencillo. Ahí se rompe todo compromiso que pudiéramos tener los trabajadores con el gobierno socialista. Y se le hace la huelga general del 29 de septiembre. Pero a continuación intentaron meterle mano a las pensiones, cuando en realidad las pensiones tenían superávit. El sistema de la seguridad social, afortunadamente, y tiene hoy superávit. Ojalá estuvieran igual los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado central. La seguridad social tiene superávit, pero es que además la seguridad social es nuestra. El sistema de pensiones no es del gobierno, es de los trabajadores, es nuestro. Y eso no lo toca nadie si no es negociándolo. Evidentemente la negociación no fue sencilla. Al final se llegó a un acuerdo. Yo rechazo, como se habla por ahí, que la jubilación es a los 67 años. Eso es mentira. La jubilación es a los 61, con contrato de relevo. La jubilación es a los 63, pero con unos pequeños descuentos. La jubilación es a los 64, con un descuento del 7,5. La jubilación es a los 65, con el 100% si hay 37 años y medio de cotización, 38. La jubilación es a los 66, si se tiene 37 de cotización. La jubilación es a los 67, si se tiene menos de 37 años cotizados. La jubilación es a los 68, si se quiere seguir, a los 69. Es decir, lo que se ha hecho ha sido un abanico desde los 61 hasta los 67 y más. Bien. Pero lo que quiero decir es que venían a por las pensiones. Y sobre las pensiones me gustaría también hacer una pequeña, porque es que se hace demagogia demasiado. Es que las pensiones, los sindicatos, no sé qué. Mirad, lo mismo que decía con el tema de la crisis. Decía que la crisis es muy gorda. Ahora veremos cómo se puede salir, aunque nadie tiene la solución. La verdad es que es muy difícil. Pero en el tema de las pensiones me vais a entender perfectamente la importancia que tiene su defensa y el cuidado que hay que tener con ellos. En este momento, mirad, hay 3 millones de funcionarios. Y el Estado las pasa putas para pagarles. Hay 8,5 millones de pensionistas en este momento. Pero es que en el año 2030 va a haber 15 millones de pensionistas. Más pensionistas con pensiones afortunadamente más altas y con una esperanza de vida afortunadamente más larga. Se van a cobrar más pensiones más altas y durante más tiempo. Si Comisiones Obreras, que ha firmado todos los acuerdos de pensiones desde el principio de la democracia, somos el único sindicato que hemos venido firmando todos los acuerdos y tenemos un gabinete confederal atento a todos los parámetros del tema porque nos afecta directamente, porque es nuestro. Si no somos capaces de garantizar que dentro de 20 años vamos a ser capaces de pagar a esos 15 millones de pensionistas, estaríamos incurriendo en una seria irresponsabilidad. ¿Qué hemos hecho con el sistema de pensiones? Lo que hemos hecho ha sido fijar las bases, es decir, los ingresos, las cotizaciones, meter también el régimen de la gente del campo, que estaba en un régimen especial desde hacía
esta era una reivindicación histórica de comisiones, meterlos también